Queridos hermanos, hemos escuchado en el Evangelio la obra de caridad máxima de todas las que se describen en la Biblia, la mayor, según Santo Tomás de Aquino, la corrección fraterna, porque es una obra de misericordia espiritual que va a curar el alma, y eso es mucho más que ayudar al cuerpo. Pero para esa delicadísima operación del alma que tiene que hacer el corrector, se requieren algunas condiciones, porque si no, esa operación quirúrgica espiritual, que es la corrección fraterna, puede salir muy mal y puede tener incluso efectos peores. Vamos a ver entonces cuáles son esas condiciones que tengo que tener para hacer fruto en el alma a la que tengo que llevar al bien. Y esto sobre todo le conviene saberlo a los que detentan algún tipo de autoridad, por ejemplo los padres para con sus hijos. Por ejemplo, una persona que en el trabajo o porque es maestro tiene que educar, tiene que enseñar. Primero de todo, que está claro que aunque en otro lugar Jesucristo dice no juzguéis y no seréis juzgados, también es verdad que Jesucristo nos dice que hay que corregir al que yerra, porque es una obra de caridad. ¿Cómo se juntan esas dos cosas? No juzgar y el deber de corregir. Muy sencillo. Lo que nos prohíbe Dios es no juzguéis lo interno, si la persona peca o no peca, el cómo esté su alma delante de Dios. Eso no nos tenemos que meter, eso es cosa cerrada. Eso solamente juzga Dios y aquel que a Dios ha dado la autoridad para juzgar, que es el sacerdote en el confesionario, para dar la absolución. Y nadie más. Pero a la hora de juzgar, sí que puedo yo juzgar actos externos según la ley objetiva. Y si yo veo que una persona roba, puedo decir, eso está mal, ya estoy haciendo un juicio. Y así con todas las demás cosas. Y ahí es donde entra la corrección fraterna. Eso que estás haciendo, independientemente de si tú eres consciente y responsable ante Dios de lo que haces, pues eso que estás haciendo externamente está mal. Y yo, por tu bien, te lo digo. Bueno, pues vamos ya para las condiciones que hay que cumplir. Primero de todo, antes de corregir, rogar a Dios que me ayude a mover ese corazón, porque Dios es el que mueve los corazones, no yo. Les voy a poner un ejemplo que escuché hace poquito. Un joven con las ideas muy claras, supercatólico, de los que pocos quedan ya, desgraciadamente, que tiene que dar una catequesis en una ciudad X a unos jóvenes de confirmación y estaban a favor de las parejas homosexuales, estaban a favor del aborto, estaban a favor de un montón de cosas que están de moda hoy día. Y él se ponía firme y dice, no, tienen que aceptar el magisterio de la Iglesia, lo objetivo. No le hacían mucho caso. Tuvo una chispita en el alma y dijo, bueno, antes de empezar las catequesis de confirmación, voy a rezar un rosario y después les voy a hablar a los jóvenes. Y me dijo a mí que desde que hacía eso, los jóvenes como corderillos, diciendo a todo que sí, poniéndose por el camino del Señor, todos a una. Segundo, antes de corregir, que es lo que nos dice hoy el Evangelio, dar ejemplo. ¿Cómo voy yo, que estoy peor que el otro, a darle lecciones?
y a intentar quitarle la mota cuando yo tengo una viga en el ojo. La gente ya no cree a maestros, sino a testigos. Por eso, ojo con los padres, o hermanos mayores, o los que tengan que corregir. Si tú estás en casa y estás en plan vago, o hablas malas palabras, etcétera, etcétera, ¿cómo después vas a poder educar a tu hijo o a tu nieto, o a tu hermano menor? Dar ejemplo. Vamos a ver ahora, durante la corrección, ¿qué condición hay que cumplir? La caridad. Decía San Alberto Hurtado, que fue un jesuita que se encargó más que nadie en su tiempo, siglo XX, en la educación de los jóvenes de Chile, que para entrar en la voluntad de una persona y llevarla a Dios es necesario primero, para entrar, en la inteligencia de una persona y convencerla de Dios, primero hay que entrar por el corazón, hay que ganársela afectivamente. El otro tiene que darse cuenta de que yo lo que le voy a decir es porque lo quiero, no para fastidiarlo. Decía San Francisco de Sales que una gotita de miel caza más moscas que un barril de vinagre. Por eso, una cosa muy práctica, cuando alguien que está bajo tu custodia haya hecho algo malo y tú vayas a corregirlo, lo primero que tienes que hacer si estás enfadado es no decir ni palabra. Cállate, espera a que te se pase primero el enfado, cuando estés tranquilo, entonces háblale. Pero no en el momento de la ira, porque vas a estropearlo todo. Y tercero, ya hemos visto, antes de corregir, rogar a Dios y dar ejemplo. Durante la corrección, caridad. Y después de la corrección, una vez que yo ya he dicho lo que tenía que hacer, lo que tenía que decir, dos cosas. Dos cosas pueden pasar. Primero, que aceptó la corrección. Entonces, no lo atribuyas a ti, que ahí viene el demonio de la vanidad y te dice, ¿ves? Es que tú eres un santo, por eso te hacen caso. No, porque entonces Dios se va a retirar y el fruto lo pierdes. Atribúyelo a Dios y tú eres un mero instrumento. Has sido valiente en ese momento por la gracia de Dios. Que rechazó la corrección, que no te hizo caso. Pedir a Dios para que te dé prudencia y valentía para ver qué hacer en cada caso. Si seguir insistiendo en la corrección o dejarlo por imposible, como también dice Jesús en algunos casos. Eso depende de cada circunstancia. Pero tienes que tener clara una cosa. Si rechaza la corrección, primero, no juzgues interiormente. Déjalo a Dios. Y segundo, no lo tengas todo por perdido, porque Dios visita a las almas cuando Él quiere. Y si a ti te toca sembrar, tal vez a otro le va a tocar cosechar cuando tú no estés. Hay que ser humilde y dejar todo en manos de Dios.